Ponencia del Abya Yala al sistema de movilidad sostenible. La dicotomía política, económica y cultural ha trascendido la historia entre lo occidental y lo oriental, originando guerras perpetuas por el poder. Pero es el pensamiento alemán del siglo XVIII el que nos instauró una falsa teoría donde afirma que el mundo occidental es la sumatoria del Imperio Romano Latín, el Imperio Romano Oriental y la cultura griega. Pero la verdad es que Europa es hija heredera de la cultura fenicia. El eurocentrismo consistió en la mundialización de la civilización, ideologías políticas, doctrinas filosóficas y religiosas e intereses económicos, sometiendo con moral o con espada al bárbaro, al salvaje, al otro, al periférico, al mundo no occidentalizado. Los caminos, las tradiciones y toda organización cultural, política y social, y cuyas esencias y constituciones cambiaron con una nueva forma de percibir, sentir y hacer la vida en el territorio ancestral de América Latina con la llegada de la colonización imperial de Europa. El nuevo mundo, eurocéntrico, se institucionalizó en los pueblos ancestrales y aborígenes del planeta, argumentando que el progreso solo se lograría con el proceso civilizatorio del salvaje, buscando la colonización del poder, de su ser y de su saber. La epistemología moderna del mundo occidental clasifica y segmenta la especie humana en razas para determinar y organizar las actividades económicas. El desarrollado y el subdesarrollado es la nueva dicotomía político-económica contemporánea de un mundo económicamente globalizado. Después de los años 40, el surgimiento de un nuevo orden político, económico y militar son quienes lideran el cambio, tanto en los estados latinoamericanos como en el resto del mundo. Es falso que exista una dualidad entre los países latinoamericanos forjados entre dos sistemas socioeconómicos como lo son el feudalismo con el capitalismo, por una razón fundamental, y es que ambas formas estructurales coexisten y se necesitan para mantenerse en la sociedad. Sin embargo, el neocolonialismo, como los territorios mineros, agricultores y demás explotados y centros urbanos donde habita la burguesía y clase dominante, hace parte del modelo económico estructural y fundamental de los gobiernos latinoamericanos. Esta es la dependencia de la burguesía centralista y urbana que necesita del sistema feudal en las regiones rurales para mantener su statu quo. El mestizaje y tampoco la clase media son motores de desarrollo económico, más bien son una forma de persuadir el racismo que aún existe en países donde el choque racial y cultural ha sido producto de la explotación de los más humildes. Después de la independencia latinoamericana surgió un proceso de neocolonización que hoy tiene sumida en el subdesarrollo a la mayoría de sus naciones. El feudalismo ha sobrevivido de manera insuperable con la industrialización capitalista de la burguesía de los centros urbanos. En ese sentido, debemos dejar de creer que el progreso en América Latina se logra mediante una alianza mancomunada entre la clase obrera y el campesinado, ya que este neocolonialismo hace que los obreros dependan directamente de la producción del campesinado. La modernidad se caracterizó por la industrialización de la sociedad, conllevando a un crecimiento insostenible de desigualdad. En países desarrollados, la repartición de la riqueza ha sobresalido tanto como la repartición de la escasez, como en países tercermundistas. Las fuerzas productivas son entonces generadoras de desarrollo y subdesarrollo, y éstas dependen directamente de las políticas gubernamentales que se establezcan en una nación determinada. Es importante entender que los riesgos del desarrollo son mayores que las riquezas que genera el mismo y afectan a la sociedad en general, y tarde o temprano también a quienes los produjeron o se beneficiaron de ello. No obstante, estos riesgos se expanden por el mundo en la medida que se expande el desarrollo, obligando directamente a las comunidades a entender sus problemas, creando una sociología de la sociedad del riesgo. Es así como los riesgos convierten causas y conciencias que generalmente son apolíticas
en banderas políticas, evidenciando la lucha del poder entre el Estado y las multinacionales que generan tanto el desarrollo como sus bondades y problemáticas. En estos momentos podemos afirmar que Latinoamérica es tan solo un apéndice de Europa. Todo pensamiento social es un retazo occidental. Todas estas regiones cuentan con una gran deficiencia en producción de planteamientos, tesis y estudios sociológicos científicos. Aún, sin producir pensamiento, se ha vivido una gran variedad de cambios y crisis sociales, cuyo estudio se limita al análisis coyuntural y político. Los escasos pensadores que incursionan en la sociología han terminado absorbidos por poderes económicos o políticos o por la misma vanidad del caudillo populista, perdiendo toda objetividad y desviando cualquier estudio de un hecho social. La fagocitación del occidentalismo al mundo periférico debe contraponerse para rescatar la cosmogonía latinoamericana, mientras la filosofía colonial busca defender y conservar las instituciones occidentales. Podemos acogernos a la filosofía poscolonial que busca rescatar y resaltar la cosmovisión y la esencia indoamericana. El conocimiento científico, en todas sus áreas, ha entrado en crisis ya que no han sido suficientes para enfrentar catástrofes producidas por el mismo hombre. Tal crisis ha orientado a diversos pensadores a salir del positivismo científico para acogerse a nuevas metodologías, desarrollos y teorías totalmente empíricas. Latinoamérica no ha podido ser generadora de conocimiento filosófico, político, científico y demás. Pese a que algunos intelectuales euroamericanos han reconocido tímidamente la periferia, ese mundo marginal el cual se ha venido explotando y por el cual ha surgido resistencia, en esa medida se ha ido creando una corriente mundial contra el sistema dominante, rescatando y usando incluso métodos anticientíficos como la sabiduría intuitiva de la cosmovisión indígena. Es necesario evolucionar y lograr una sinergia entre el conocimiento científico y el conocimiento local, tradicional e indígena, venciendo las debilidades de este dualismo cognoscitivo. El aprendizaje de cada cultura depende de su cosmovisión, contexto socioeconómico y ecológico de sus formas de vida, mientras en el mundo occidental, dualista, el aprendizaje se entiende como el proceso de adquirir conocimiento por medio de la educación y el entretenimiento. La noción y la cultura alternativa, no occidental, o mejor, holística, entiende el aprendizaje como un fenómeno universal, donde no solo participan todas las formas de vida, sino también el entorno y materia inanimada. En Latinoamérica necesitamos crear espacios de interacción donde participen científicos, investigadores, estudiantes, todos ellos junto con indígenas y nativos de diversas culturas, para alcanzar un aprendizaje colectivo, integrando el desarrollo de competencias sociales, emocionales, espirituales y cognitivos. La tierra no es un algo, es un alguien. La tierra es ella. La tierra es la madre. Debemos cuidarla, respetarla, protegerla y hablar por ella, reclamar por ella, no como sentido de propiedad, sino como sentido de pertenencia. Después de superar la independencia criolla, debemos pasar a la revuelta indígena, esa que va orientada a vivir como antes, como su enfoque más racional, digno y humano. No se trata de retornar, sino de recuperar reconstruyendo la racionalidad, recuperar el pasado para dotar así de contenido el presente, como una memoria actuante. Cuanto mayor pasado se hace consciente, habrá mayor posibilidad de hacer futuro, forjando un pensamiento colectivo. Si bien la ley está al servicio del mercado, incluso se cree que mientras más alejado se está de la naturaleza, se es más humano, más ciudadano. La ciudad termina entendiéndose como un lugar productivo, mercantil. Es así como el derecho moderno reorganizó las relaciones humanas en torno a los valores promovidos por la sociedad moderna, como valores humanos, legalizándose así la codicia. Las ciencias sociales también están en crisis, y esta debe repensarse desde cada rincón del mundo, no solo desde el norte, sino también desde la periferia. La racionalidad de la modernidad y que habita en las ciencias sociales es perezosa e indolente. Un claro ejemplo de ello es que mientras el occidente busca transformar y controlar lo real y adaptar el medio a su antojo o bienestar, la periferia lo comprende y lo contempla.
La sociología de las ausencias nace como respuesta de esa monocultura enferma, segregadora y excluyente de la ciencia moderna. La sociología de las emergencias identifica, en cambio, señales para entender fenómenos del futuro. Se debe tener en cuenta que la racionalidad surgió como ciencia universal, y para ello necesitó de las tesis osadas y no comprobables del empirismo. Ese modelo global totalitario no acepta otros modelos de pensamiento. El positivismo afirma que el conocimiento es sólo cuantitativo y no cualitativo. La ciencia ha hecho tanto conocimientos verdaderos como conocimientos falsos, haciendo de todo científico un ignorante especializado y también del ciudadano común y corriente un ignorante generalizado. En cambio, el sentido común es práctico y pragmático. La reconciliación entre el ser humano con las demás especies vivas, ecosistemas y medio ambiente debe empezar primero con la reconciliación entre el hombre con todas las formas de ver y pensar el mundo. Si logramos el multiculturalismo y desaprendemos toda tesis que afecta directa e indirectamente a todas las formas de vida, anteponiéndolo incluso sobre los intereses particulares e individuales, cuya génesis es la revolución industrial y posterior capitalismo, lograremos una paz integral en el planeta. Un claro ejemplo de esa reconciliación del hombre con el medio ambiente está en el uso responsable de medios de transporte limpios y sostenibles, cuyo desarrollo y uso no afecta de manera trascendente al medio ambiente y por ende a todas las formas de vida, incluyéndonos a nosotros mismos. Tras siglos de extracción minera, específicamente del petróleo, hemos visto cómo ha prevalecido un modelo de negocio e industria que busca perpetuarse en la vida cotidiana de las sociedades, con productos tan innecesarios como plásticos y peor aún, como la misma gasolina. Por años, el uso de medios de transporte eran fundamentados por la energía del carbón, pero desde que se empezó a usar el diésel, los niveles de contaminación empezaron a propagarse y profundizarse a través de las décadas, afectando a todas las especies vivas y al planeta mismo. Así como menciona Ulrich, los riesgos se van propagando y afectando más que los supuestos beneficios que estos traerían. En una ciudad como Bogotá, que se acerca a los 10 millones de habitantes, siendo una de las ciudades más grandes del planeta, también es uno de los territorios con más problemas ambientales debido a los medios de transporte usados a través de los años, los cuales se han fundamentado en sistemas de buses y automóviles particulares que profundizan cada vez más esta nueva crisis, ya no científica pero sí ambiental, producida por el hombre, como lo explica muy bien Fals Borda. Desde los años 40, y pese a que el mundo había girado al sistema férreo, en la capital de Colombia, los dueños y gremios de transportadores y petroleras iniciaron la cruzada por anteponer el uso del transporte que usa combustibles fósiles y no eléctricos. La necesidad vital de remediar dicha crisis, sumada a la necesidad artificial de millones de ciudadanos de transportarse eficientemente en el territorio bogotano, demanda una nueva forma de transportarse que sea eficaz y sostenible como un metro pesado eléctrico, además del cambio de los articulados de los sistemas de buses rápidos de diésel a eléctricos y mayor voluntad política con leyes y programas gubernamentales que auspicien el uso de la bicicleta y la densificación de los centros de las ciudades. Desafortunadamente, es mayor la fuerza y el lobby de los particulares que ven afectados sus negocios que la conciencia ciudadana sometida por la cultura eurocentrista. La sociología de las emergencias demanda participación y empoderamiento social y ciudadano, previendo el futuro empírica e intuitivamente, sin necesidad de estudios técnicos y científicos, y así entender y prevenir que la ciudad, el país y el planeta entero debe girar 180 grados para prevenir una gran catástrofe ambiental, cuya génesis es la ambición, la codicia y el individualismo occidental y humano.